Bien, vamos a introducir un tema que es el análisis del mercado de los factores de producción. Factores de producción son todos aquellos elementos, insumos que utilizamos en el proceso productivo. En economía distinguimos tres grandes tipos de factores de producción, del cual se derivan el resto de factores de producción que puedan existir. Estos tres factores son el trabajo o la mano de obra que prestan los individuos en el mercado, el capital, que son los bienes, maquinarias, equipos que utilizamos para producir otros bienes, y la tierra. Vamos a iniciar hablando o haciendo un análisis de cómo se determina la demanda y oferta del factor producción denominado trabajo. Y aquí haremos un gran hincapié describiendo por lo interesante y las preguntas interesantes que surgen en las determinaciones y en el análisis del mercado laboral. El resto de los factores de producción lo explicaremos o cómo funcionan, o cómo se determinan sus precios y su demanda. En el proceso productivo lo dejaremos para la segunda parte y será un poco más breve porque el análisis que se puede realizar dentro de estos elementos es muy similar a la parte de cómo analizamos el factor o el insumo del trabajo. Bien, relacionado al mercado laboral, ¿qué determina la demanda de mano de obra de una empresa competitiva? Es decir, ¿qué determina cuántos trabajadores decide contratar una empresa? ¿Cómo depende la oferta laboral del salario? Recuerden, la oferta laboral se mide desde el punto de vista del trabajador, que es quien ofrece su mano de obra en el proceso productivo. ¿Cómo esta oferta puede ser influenciada por el salario o los movimientos en el salario que se observan en el mercado? ¿Qué otros factores, además del salario, pueden incidir en la oferta laboral? Es decir, ¿qué otros factores podrían incidir en la decisión de un trabajador de salir a trabajar o no? O de trabajar más horas de las que actualmente trabaja. ¿Cómo afectan diversos eventos al salario de equilibrio y el empleo o al salario que se determina en un mercado competitivo? ¿Y cómo se determinan los precios y las cantidades de equilibrio de otros insumos? Esas son parte de las preguntas que iremos respondiendo a lo largo de esta presentación. Bien, una pregunta que se ha hecho experto en encuestas a expertos estadounidenses, economistas, es la siguiente. ¿El ciudadano estadounidense promedio estaría mejor si a un mayor número de trabajadores extranjeros altamente educados se les permitiera inmigrar legalmente a los Estados Unidos cada año? Es decir, si Estados Unidos se abriera a una inmigración masiva, pero de trabajadores que tienen una alta cualificación o tienen formación, ¿estaría mejor o no el trabajador promedio estadounidense? La respuesta es que la mayoría de economistas están de acuerdo, 95% de economistas están de acuerdo con este enunciado y concluyen que estarían mejor los trabajadores estadounidenses. Parte de lo que iremos discutiendo es tratar de entender por qué los economistas piensan esto. Bien, los factores de producción son los insumos utilizados para producir bienes y servicios y como habíamos mencionado, se pueden dividir en tres grandes grupos que son la mano de obra, la tierra y el capital. Y el capital no son más que bienes que utilizamos para producir otros bienes. Los precios y las cantidades están determinados en un mercado competitivo por la oferta y demanda de estos factores. Vamos a hablar de qué depende se demande o no, o cómo se determina la demanda eficiente de estos factores. Existen mercados para los factores de producción, de ahí que hablamos de que la demanda de estos factores de producción es una demanda derivada. ¿Por qué? Porque estos son factores que se demandan para satisfacer otra demanda. Es decir, yo como empresa demando trabajadores, pero porque yo quiero satisfacer la demanda de un producto, bien o servicio que yo produzco y coloco dentro del mercado. De ahí que se le llame que son demandas derivadas. Excepto que la demanda de un factor de producción es una demanda derivada y está porque se deriva de la decisión de una empresa de ofrecer un bien. ¿Qué quiere decir? Que lo que ocurre en ese bien que decide la empresa ofrecer, lo que ocurre en ese mercado también incide sobre la determinación de la demanda de mis factores de producción. Es decir, ¿qué pasa en el mercado del producto que yo decido colocar como empresa dentro del mercado? ¿Qué pasa dentro de ese mercado? Va a incidir en mi demanda de factores de producción, como en el caso del trabajo. Algunos supuestos sobre los que vamos a operar
o vamos a trabajar bajo dos supuestos esenciales. Lo primero es que los mercados son competitivos y segundo, que las empresas solo se preocupan por maximizar beneficios. ¿Qué quiere decir que los mercados son competitivos? Esto lo hemos introducido ya en otras sesiones, pero básicamente que la empresa es tomadora de precios. Es decir, una empresa que va a contratar a trabajadores, va a demandar el insumo o factor trabajo, encuentra que los salarios son determinados en el mercado. La cantidad de trabajadores que ella demanda no incide en esa mano de obra. Ella no tiene un gran tamaño como para incidir y cambiar lo que es ese salario que se encuentra dentro del mercado. También en el mercado del producto, la empresa típica es tomadora de precios en ese mercado de producto que produce y también en el mercado laboral. Y las empresas solo piensan en maximizar beneficios, es un ejemplo típico, ¿no? Eso nos va a ayudar a determinar cómo las empresas deciden cuál es la cantidad óptima de trabajadores, buscando dónde se encuentra el beneficio máximo de la empresa. La oferta de producción y la demanda de insumos de cada empresa se derivan, ¿no? Derivan en este objetivo. Vamos a ver un ejemplo del caso de un individuo que tiene una granja, el granjero Jack. Y este granjero vende trigo en un mercado. Y asumimos que es un mercado competitivo. Hay muchas granjas, hay muchos granjeros, y este tiene que salir también a contratar a trabajadores para que trabajen en su granja en un mercado donde hay muchos trabajadores. Recuerden, a veces en economía partimos o casi siempre los análisis económicos partimos primero del caso idóneo, que es el caso del mercado competitivo, porque nos ayuda a encontrar cómo se determinan los resultados que son más eficientes y que maximizan el bienestar de los agentes económicos en una sociedad. Ahora bien, eso no quiere decir que uno entienda que las economías siempre operan en mercado competitivo, sino que entendiendo cuál es el resultado que predice la teoría económica sobre cómo opera una economía cuando está en mercado competitivo, nos ayuda también a entender sobre cuáles son los problemas que vamos a enfrentar cuando nos alejamos de ese supuesto de mercado competitivo. Y también nos da un norte para saber cuando se quiere hacer o tomar medidas de política sobre de qué forma podemos reformar un mercado. Si nos preguntamos, bueno, ¿qué reformas podemos introducir para aumentar el bienestar? Podemos entender en qué dirección nos podemos mover y cuál sería el resultado de si nos movemos en esa dirección. Entonces bien, el granjero Jack contrata trabajadores en un mercado laboral que es competitivo, hay muchos trabajadores y la cantidad de trabajadores que este granjero adquiere no incide en el valor de los salarios. Al decidir cuántos trabajadores contratar, ya maximiza las ganancias pensando en el margen. Eso es uno de los 10 principios que habíamos desarrollado en las primeras lecciones de economía, de que los agentes económicos toman decisiones en el margen. Es decir, el beneficio de contratar a otro trabajador se va a contratar si ese beneficio excede el costo. Si no excede el costo, entonces el trabajador no se contrata. ¿Cuál es el costo de contratar a otro trabajador? Bueno, el costo de contratar a otro trabajador es el salario que se le paga y ese es el precio del trabajo. Ese es el costo. Yo como empresa, yo como granjero, cada trabajador que contrato, tengo un costo. ¿Y ese costo cuál es? El salario que yo debo de pagarle. Y ese es el precio de ese insumo, de ese factor productivo que es el trabajo. Ahora bien, yo ese costo, si yo soy un individuo que piensa en el margen, ese costo en el que yo incurro al traer ese trabajador a mi empresa o a mi granja, yo debo compararlo con el beneficio que me reporta traer ese trabajador. Y es simplemente si el beneficio supera el costo, yo contrato al trabajador. Si el beneficio no supera el costo, no contrato al trabajador. ¿Cuál es el beneficio de contratar a otro trabajador? Bueno, este granjero Jack puede producir y vender más trigo, lo que aumenta sus ingresos. El tamaño de este beneficio depende de la función de producción de Jack, es decir, de qué tanto produce Jack por cada trabajador que contrata. La función de producción nos da o nos describe una relación que existe entre la cantidad de bienes que se producen y la cantidad de insumos o factores productivos que utilizamos. En este caso, la función de producción nos dirá cuánto trigo se produce por cada trabajador adicional que vamos contratando. Veamos un caso hipotético. Digamos que aquí L describe el número de trabajadores. La inicial viene de la palabra en inglés de labor. Y Q, la cantidad
en quintales de trigo por semana que son producidos, ¿no? Vamos a describir la relación entre la cantidad de trabajadores y la cantidad de quintales de trigo que se producen por semana en este gráfico. En el eje horizontal de esta gráfica, en el eje horizontal vamos a tener la cantidad de trabajadores que producimos. Un trabajador, dos trabajadores, tres trabajadores. Y en el eje vertical la cantidad de producción de quintales de trigo por semana que obtenemos por cada trabajador producido. Entonces, bien, aquí vemos, cuando tenemos 0 trabajadores, tenemos una producción de 0, que es este punto que está acá. Cuando tenemos un trabajador, en este caso, resulta que producimos 1000 quintales por semana. Cuando tenemos 2 trabajadores, nuestra producción aumenta a 1800 quintales por semana. Noten que este aumento en la producción, tenemos mayor cantidad de producción, pero sin embargo el incremento en la producción se hace un tanto menor. Esa característica de que el incremento en la producción se hace un tanto menor, se le llama rendimiento marginal decreciente del producto. Bien, cuando tenemos 3 trabajadores, producimos 2400 quintales de trigo por semana. Y así sucesivamente. Con 4 trabajadores, 2800 quintales de trigo por semana, ¿no? Esta relación, si graficamos esta relación entre la cantidad de trabajadores que contratamos y la producción que tenemos lo que es la función de producción de este granjero que tenemos acá. Entonces uno podría pensar, bueno, ¿por qué la función de producción presenta esta nota decreciente, esta tendencia decreciente, o una caída en lo que es la pendiente o el grado de inclinación, se va volviendo un poco más plana? Uno puede imaginarse, bueno, según uno va contratando trabajadores también y deja otros factores productivos, uno puede pensar que la producción o la contribución de cada trabajador no tiene que ser la misma. Es decir, supónganse, no tengo trabajadores y tengo una pequeña granja, obviamente no voy a producir nada. Cuando yo traigo un trabajador y este trabajador viene a producir, uno podría pensar que este trabajador fácilmente podría recolectar las manzanas que están a la mano. Si él está solo, en una gran granja, hay manzanas, las manzanas que están en el suelo que están buenas. Si traigo otro trabajador, tal vez ya ambos trabajadores recogen manzanas y tienen que ir buscar, no solamente recogen la manzana de los lugares que están más fáciles, sino tienen que acceder a lugares donde es más difícil recoger la manzana. Ya con 3, 4, 5 trabajadores, una mayor cantidad de trabajadores, ya los trabajadores para ir recolectando, y yo le voy a exigir a ellos que me recolecten una cantidad de quintales de manzana para mantener su empleo, ellos tendrán que tal vez trepar a una zona más alta del árbol para buscar manzana, o recorrer parte del terreno donde hay manzana donde tal vez no es tan productiva. Puede ser que un terreno no sea totalmente homogéneo, que en ciertas zonas sea más productiva que en otras, y por cada pequeña porción de tierra yo encuentro una mayor cantidad de manzanas en una parte del terreno que en otra, y eso hace que uno tenga más producción. Al yo dejar la cantidad de terrenos fija, lo cual no hemos dicho, no estamos incrementando la cantidad de tierra que tenemos para producir, y solamente aumentar un insumo factor de producción, como es el caso del trabajo, entonces de esperar que yo presente este rendimiento decreciente. Así, si nos seguimos moviendo, ¿no?, podemos hablar de lo que es el Producto Marginal del Trabajo, MPL. MPL viene por las iniciales en inglés, que es Marginal Productivity of Labor. Es muy común encontrar estas iniciales en inglés para derivar las variables económicas, incluso en libros y en textos que están en español. No, MPL es la productividad marginal del trabajo. Y la productividad marginal del trabajo lo que me dice es cómo el producto del trabajador cambia en el margen cuando yo cambio la cantidad de trabajo. Es delta Q, es cambio en la producción, sobre delta L, cambio en el trabajo. ¿Cómo cambia la producción cuando yo cambio el trabajo? ¿Cómo varía la producción en el margen? Margen es un concepto que en economía se utiliza para referirse a cambios pequeños. ¿Qué tanto me varía la producción cuando yo tengo un pequeño aumento en la cantidad de trabajadores? Obviamente el aumento más pequeño que yo puedo tener en la cantidad de trabajadores es de 1 en 1. No puedo introducir medio trabajador. Entonces tenemos delta Q es el cambio en la producción y delta L es el cambio en la mano de obra.
Bien, problema. El costo de contratar a otro trabajador es, ya hemos referido que es el salario. Este se mide en dólares. Sin embargo, el beneficio de contratar a cada trabajador es la productividad marginal de su trabajo. Eso se mide en unidad de producción. Es decir, la productividad marginal es cuánto producto me añade a mí cada trabajador. Habíamos visto anteriormente que cuando traíamos un trabajador teníamos 1000 quintales, ¿no? Ese producto, esa producción que me añade ese primer trabajador de 1000 quintales es su producto marginal. Ahora bien, ¿cómo yo comparo, que ese es el beneficio de yo contratar ese producto marginal con el salario? Yo ese producto marginal tengo que convertirlo en unidades monetarias para yo poder comparar, por ejemplo, esos quintales de trigo con el costo de yo contratarlo. ¿Y cómo yo lo comparo? Bueno, utilizo el precio de mercado de lo que es el producto que el trabajador me está ayudando a producir. Así yo convierto lo que es las unidades de producto marginal a dólares. Y eso, a esa valoración del producto marginal, en términos monetarios, yo le llamo valor del producto marginal. El valor del producto marginal no es más que la multiplicación del precio del producto por el producto marginal. Veamos el caso. ¿Cómo calculamos el producto marginal del trabajo y el valor del producto marginal? Vamos a suponer que cada quintal de trigo cuesta $5. ¿No? ¿Cómo encontramos este producto marginal, el valor del producto marginal? Recuerdo, aquí cuando tenemos 0 trabajadores, producimos 0, no tenemos producto marginal del trabajo. Ahora, cuando contratamos 1, tenemos 1000 quintales, ¿no? Entonces, el producto marginal del trabajo es el cambio en la producción, aquí cambiamos a 1000, entre el cambio en la cantidad de trabajadores. ¿Cómo cambió la cantidad de trabajadores? Pasamos de 0 a 1, sería 1000 entre 1. Ese es el valor del producto marginal en este caso. Ahora bien, ¿cuál es el valor del producto marginal? El valor del producto marginal es el precio del bien multiplicado por el producto marginal del trabajo. Habíamos dicho que cada quintal vale 5, entonces el valor del producto marginal debería de ser en el primer caso 5000. Bien, en el segundo caso, ¿cuál es el producto marginal del trabajo? Pasamos de 1000 a 1800. ¿Cuál es el cambio? El cambio es 800. Ese es el producto marginal, es decir, ¿cuál es el producto que me añade ese segundo trabajador? El delta Q es 800. ¿Qué es delta L? Delta L es el cambio en la cantidad de trabajadores. Pasamos de 2 a 1. Si yo a 2 le resto 1, me queda 1. Entonces yo tengo aquí que sería delta Q 800 entre 1. Y así sucesivamente podemos seguir. En el tercer caso tenemos un producto marginal de 600, 400 y 200. Bien, sí. El producto marginal del trabajo, hemos dicho que cada quintal contaba $5. En el primer caso es 5000. El segundo caso es $5 por 800 quintales, 4000. Es lo que me aporta el segundo trabajador. El tercer trabajador me aporta 3000. Ese producto marginal es el beneficio o el ingreso que está produciendo. Bueno, beneficio no, beneficio es un concepto que refiere al ingreso menos los costos. Es el ingreso que le está produciendo ese trabajador a mi empresa. Es decir, ese tercer trabajador, al yo contratarlo, me aporta 600 quintales. Si yo lo coloco en el mercado, esos 600 quintales, yo voy a tener un ingreso bruto de 3000. Y así sucesivamente voy calculando lo que es el valor del producto marginal. Yo puedo tener una gráfica de lo que es la curva del producto marginal y vemos que el producto marginal tiene una pendiente negativa, es decir, a medida que aumentamos la cantidad de trabajadores, ese valor o aporte que hace cada trabajador es decreciente y esa curva tiene pendiente negativa. ¿Por qué? Porque la productividad marginal es decreciente. El precio es determinado por el mercado en un mercado competitivo. El precio no cambia, sigue siendo 5 sin importar la cantidad de quintales que yo coloco en el mercado. Se asume que hay muchos compradores y muchos vendedores. Entonces no importa la cantidad de quintales que yo coloco en el mercado, no afecta el precio. Ahora, como la productividad va cayendo, el valor del producto marginal va cayendo también en ese caso. Esa curva de producto marginal, de valor de producto marginal con pendiente negativa, es lo que a final de cuentas determina la demanda de trabajadores que vamos a tener en nuestra empresa.
Suponga que el salario, por ejemplo, y el salario, habíamos dicho, en una economía competitiva, está determinado por el mercado. El salario de cada trabajador es de 2.500 a la semana. ¿Qué significaría esto? ¿Cuántos trabajadores la granja va a comprar? Si el salario es 2.500, aquí vamos a tener que la cantidad de trabajadores eficiente que yo voy a contratar es de 3 trabajadores. Noten que si tengo menos trabajadores, por ejemplo, si tengo 2 trabajadores, el producto marginal, el valor del producto marginal es mayor que el costo que está dado por la línea azul. El valor del producto marginal está dado por la línea roja. Como el valor del producto marginal es mayor que el costo, me conviene incrementar la cantidad de trabajadores y yo aumento la cantidad de trabajadores. En una cantidad mucho mayor a 3 trabajadores, por ejemplo, de este lado, cuando tengo 5 trabajadores, el valor del producto marginal, es decir, el ingreso que me reporta ese trabajador adicional, está por debajo del costo que me representa ese trabajador adicional, que es 2.500. Entonces yo debo de reducir la cantidad de trabajadores. Yo voy a encontrar una cantidad eficiente de trabajadores en 3 trabajadores para el caso hipotético. En cualquier L menor aumenta las ganancias contratando otro trabajador, o en cualquier L mayor las ganancias se reducen si yo contrato más trabajadores. Entonces, bien, para cualquier empresa que maximice su beneficio y que opere dentro de un mercado competitivo, esta empresa va a contratar trabajadores hasta que el valor del producto marginal sea igual al salario. Ese es el punto de eficiencia de contratación de trabajadores. Recuerden que el valor del producto marginal no es más que el producto marginal multiplicado por el precio. La curva del valor del producto marginal es la curva de demanda de trabajo de la empresa. Dijimos que habíamos definido el valor del producto marginal como el precio multiplicado por el producto marginal. Cualquier cosa que aumente el precio o el producto marginal para cada nivel de trabajadores va a aumentar el valor del producto marginal y desplazará la curva de demanda de la empresa. Vamos a ver ciertos casos, pero por ejemplo, un aumento, digamos, en el precio del producto, digamos P es el precio del producto que se coloca en el mercado, los quintales de trigo. Yo soy productor de quintales de trigo. Si, por ejemplo, el precio de los quintales de trigo aumenta en el mercado, digamos que por alguna razón es más valorado el trigo en los mercados internacionales, ¿qué va a ocurrir? La curva de demanda o de valor de producto marginal va a aumentar, se va a desplazar hacia arriba. Yo voy a demandar entonces más trabajadores para cada nivel de producto marginal que yo quisiera establecer. Los cambios en el precio de producción me van a afectar esa curva de valor de producto marginal. La productividad marginal puede afectarse por cambios tecnológicos. Un trabajador podrá producir más cantidades de trigo, si por ejemplo se mejora la tecnología. Entonces eso aumentaría el valor del producto marginal. Eso también, vamos a ver más adelante, va a incidir a meras cuentas dentro de lo que es el salario de los trabajadores también. El costo marginal es el costo de producir una unidad adicional de producción. Recuerden que el costo marginal no es más que el cambio en los costos cuando cambian la cantidad producida de bienes. Supongamos que el salario es de 2.500 por semana y el producto marginal es de 500 unidades de trigo, el valor del producto marginal. Si ya contrata a otro trabajador, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el costo total? El costo total es 2.500 y el producto marginal, el cambio en la producción es de 500 unidades de trigo. ¿Cuál es el costo marginal de este trabajador? Sería 2.500 entre 500, que es 5 por quintal. Ese es el costo marginal que yo voy a obtener al yo incrementar, ¿no?, la cantidad de trabajadores y decidir producir una unidad adicional. En general, el costo marginal no es más que el salario dividido entre el producto marginal, como ustedes pueden observar. Ahora bien, para obtener una producción adicional, ¿qué yo debo de hacer como empresa? Contratar más mano de obra. A medida que la cantidad de mano de obra contratada L aumenta, el valor del producto marginal cae, provocando que si el producto del producto marginal cae, ¿qué va a pasar? La razón salario producto marginal va a aumentar, es decir, el costo marginal va a aumentar si el producto marginal cae. Por eso el producto marginal decreciente y el costo marginal creciente son dos caras de la misma moneda.
¿no? y que se emplean en el proceso de optimización. Una empresa competitiva, para demandar mano de obra, habíamos mencionado, debe de igualar el valor del producto marginal, que es el precio por el producto marginal, al salario. Si en ambos lados de esta ecuación yo divido entre lo que es el producto marginal del trabajo, yo voy a tener que el precio debe ser igual al producto marginal, a la razón del salario entre el producto marginal del trabajo. Pero la razón del salario entre el producto marginal del trabajo es igual al costo marginal, que es algo que habíamos definido anteriormente, o el costo adicional en que yo incurro para producir. Aquí lo que estamos diciendo es, y esto es algo que habíamos referido cuando habíamos analizado las decisiones de producción en la empresa, cuántos bienes y servicios decide producir una empresa, y es que la empresa maximiza o opera de regla óptima cuando trata de igualar el precio a lo que es el costo marginal. Es la regla de la empresa que opera en mercados competitivos para decidir cuánto va a producir de bienes y servicios. Compensación entre trabajo y ocio. Bueno, hemos hablado hasta ahora, hasta el momento, de lo que es la demanda de trabajo y cómo se determina la demanda de trabajo, cómo determinamos cuántos trabajadores decide demandar o atraer una empresa. Ahora bien, hablemos un poco de lo que es la oferta de trabajo. Al analizar la oferta de trabajo primero el análisis parte desde el punto de vista del individuo, la gente que sale a colocar su mano de obra. Las personas deben decidir, mientras más trabajan, están evaluando cuál es el costo de oportunidad de las horas trabajadas. El costo de oportunidad de las horas trabajadas es el ocio, es el renuncio al disfrute. Mientras más horas usted trabaja, menos usted emplea bien saliendo a pasear, viendo películas, viendo Netflix, etc. O usando su tiempo en cosas que le den satisfacción. Entonces, el salario es lo que yo recibo por trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Que el salario viene siendo lo que es el costo de oportunidad del ocio. Mientras más alto es mi salario, más costoso es cada hora de ocio que yo tomo. Mientras más alto es el salario, cada hora que yo decido no trabajar me representa un mayor costo. Entonces, así decimos que el salario es el costo de oportunidad del ocio. En la oferta de trabajo podemos asumir, en principio, es muy típico asumir que la oferta de trabajo tiene pendiente positiva. ¿Por qué? Porque se parte del supuesto de que un aumento en el salario es un aumento en el costo de oportunidad del ocio. Entonces, cuando aumenta el salario, yo decido consumir menos ocio y decido trabajar más. Tengo más incentivo a trabajar más. Si esto es así, la oferta de trabajo tiene pendiente positiva, pero esto no tiene por qué ser así. Un aumento del salario podría reducir la cantidad de trabajadores o la cantidad de trabajo que se ofrece en el mercado. Usted podría pensar que esto los economistas lo explican porque lo explican de la siguiente manera. Asumen que el ocio es un bien normal. Un bien normal, si ustedes recuerdan, son los bienes que aumenta el consumo cuando aumenta el ingreso. Si aumenta mi ingreso, yo demando más ocio. ¿Qué estoy diciendo? Si, por ejemplo, una persona se ve que su ingreso aumenta, esta persona podría decidir incluso, dependiendo de qué tanto valore el ocio, le pese el ocio en su valoración, podría decidir reducir la cantidad de horas que trabaja, pasar más horas hacia el disfrute de su tiempo. ¿Por qué? Porque dispone de un mayor ingreso, ¿no? Y podría incluso el aumento del salario reducir lo que es la oferta laboral, lo que resultaría en una curva de oferta de trabajo con pendiente negativa o una pendiente quizás hasta mucho más plana, no necesariamente positiva. O sea, eso es algo que se puede dar. Depende de la valoración de ocio y trabajo de los agentes económicos. Es decir, esto es una pregunta, la forma que toma la curva de oferta de trabajo, al final de cuentas va a ser una cuestión empírica. Hay que medir qué forma tiene empíricamente, porque esto puede cambiar. Las preferencias por ocio y trabajo no son las mismas en todas las sociedades. Pueden ser que hayan sociedades donde las personas tengan mucho más aptitudes hacia trabajar. Otras sociedades donde las personas tengan más aptitudes hacia disfrutar del ocio. La gente responde tomándose menos tiempo libre y trabajando más. Pero vamos a asumir esto de momento, ¿no? Y
Entonces eso significa que a mayor salario, mayor oferta. ¿Qué cosa mueve en la curva de oferta de trabajo? Cambios en los gustos o actitudes respecto al trabajo ocio, cambios en también los costos de oportunidad. La combinación de la demanda y oferta de trabajo me da el salario de equilibrio o el salario que se ajusta, que se determina para equilibrar la oferta y demanda de trabajo. Ese salario va a ser igual al valor marginal de la producción. Damos otra pregunta que se hace también a expertos en economía. El ciudadano estadounidense promedio estaría mejor si a un mayor número de trabajadores extranjeros poco calificados se les permitiera ingresar legalmente a los Estados Unidos cada año. Bueno, aquí estamos hablando qué pasa, está mejor o peor el trabajador típico promedio estadounidense. Y al igual que en el caso anterior, si permitimos una inmigración masiva en los Estados Unidos, pero en este caso la inmigración masiva sería de personas no cualificadas. Aquí, anteriormente, cuando se decía o se establecía que las personas eran cualificadas, el 95% de los economistas que respondían a esta pregunta decían que estaban de acuerdo. Ya aquí ahora baja a un 63%. ¿Por qué? Porque la expansión de la oferta laboral tiene sus implicaciones. Tiene unas implicaciones, una expansión de la oferta laboral te va a reducir lo que son los salarios de equilibrio de la economía. Veamos un caso. Veamos los siguientes casos. ¿Qué ocurre en el mercado de trabajo si tenemos los siguientes cambios? Por ejemplo, los baby boomers que trabajaron en la industria automotriz durante la década de los 40, 50, 60, 70, de repente llegan la década de los 80 y los 90 y estas personas abandonan la industria, dejan de trabajar porque se retiran, se pensionan. Otro caso es qué ocurriría si las preferencias de los compradores de automóviles se desplazan hacia los automóviles importados. Digamos, los compradores estadounidenses no desean carros estadounidenses, sino que quieren carros importados. O si el progreso tecnológico aumenta la productividad en la industria de fabricación de automóviles. Bueno, en el primer caso, asumiendo que una gran cantidad de trabajadores se retiran, o también puede darse, este caso puede, para tocar un fenómeno mucho más reciente, supónganse que como resultado de la pandemia, muchos negocios cerraron, muchas personas perdieron el empleo, muchas de esas personas que perdieron el empleo o a muchas personas también se les dio la opción, quizás porque tenían edad avanzada, no estaban retirados, pero se les dio la opción de jubilarse. Y muchas personas tal vez optaron por jubilarse quizás hasta una edad un poco más temprana de lo que lo hubiesen hecho, en dado caso. ¿No? Usted puede pensar, bueno, yo estoy cerca de la edad de jubilación, viene una pandemia, de repente se pierde el empleo, los negocios cierran, a mí me dan una ayuda y yo estoy 2, 3 años más en ayuda. Bueno, resulta que ya me quedo jubilado y decido pensionarme. Digamos que una gran cantidad de trabajadores salen de la economía porque estos se pensionan. ¿Cuál es el resultado? Bueno, esto desplazaría la curva de oferta de trabajo. Hacia la izquierda tenemos una menor cantidad de trabajadores. Al tener menores trabajadores, la productividad marginal del trabajo aumenta. La productividad marginal del trabajo, al aumentar, eso debe aumentar el salario, ¿no? El salario aumenta y baja la producción. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si tenemos una caída en la demanda de automóviles estadounidenses? El consumidor estadounidense prefiere carros traídos desde China. Bueno, ya para las fábricas estadounidenses no requieren demandar tanto trabajadores, su demanda cae. El valor de la producción, ¿no?, del trabajo cae, el valor de la producción va a caer y esto va a tener como resultado que los salarios van a caer, el salario de equilibrio va a tender a caer en este caso. ¿Qué ocurriría si tenemos un aumento en la productividad? Digamos que un trabajador, digamos que hay cambios tecnológicos en los procesos de producción de automóviles y ya un trabajador puede ser mucho más productivo y producir más bienes y servicios. El valor de la productividad marginal del trabajo va a aumentar y eso va a aumentar la curva de demanda laboral, ¿no? Y va aumentando así lo que es el salario y la cantidad de trabajadores. ¿Existe una relación entre la productividad marginal y el salario? Bueno, uno puede ver qué ocurre en los datos. Uno puede ver qué ha ocurrido a lo largo del tiempo. Cuando se mide, por ejemplo, las variaciones en la productividad y las variaciones en el salario. Uno de los principios que habíamos hablado durante la primera clase, de los principios
de la economía es que el nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. Y la capacidad para producir bienes y servicios está a su vez determinada por la productividad, qué tanto bienes y servicios produce cada individuo. Bien, qué dicen los datos empíricos cuando medimos esto? En el periodo 1960 y 2015, el crecimiento de la productividad promedio, del producto promedio por trabajador, es decir, de cuánto produce cada trabajador, en promedio por año ha sido de 2%. ¿Cuál ha sido el crecimiento del salario? Ha sido 1.8%. Ambas medidas se mantienen muy cercanas, tanto la productividad como lo que son los salarios medidos en términos reales. Entre 1960 y 1973, el crecimiento de la productividad, que fue elevado, fue 2.7% y el salario 2.7%. Entre el 73 y el 95, 1.4 versus 1.2%, y en el 95-2015 la productividad se mantuvo en 2.1%, el crecimiento del salario algo menor, 1.8%. ¿No? Las estadísticas muestran una relación directa entre lo que es la productividad y la variación del salario, como lo predice el modelo económico que hemos estado desarrollando. Monopsonio. Bueno, obviamente hemos hablado del caso de todo este análisis aplica si estamos hablando de un mercado competitivo. Tenemos muchos compradores, muchos vendedores, pero esto no siempre ocurre. ¿Qué ocurre si tenemos un mercado? Imagínense un pequeño pueblo donde hay un gran almacén, un Walmart, y este determina cuántos trabajadores contratar. Entonces ya aquí es un tanto distinto, ¿no? El análisis. En un monopsonio, un mercado con un solo comprador, una sola gran empresa demandante de trabajadores, un empleador monopsonio puede usar su poder de mercado para aumentar sus ganancias pagando salario mucho más bajo. Operaría como cualquier monopolista. Al igual que ocurre con el monopolio, la actividad económica bajo monopsonio está por debajo del nivel socialmente óptimo, lo que provoca una pérdida de eficiencia, ¿no? Y los monopsonios son raros pero se dan. En Estados Unidos son comunes. Hay muchos pueblos, muchas ciudades que dependen de o crecen en torno a cierta industria. Por ejemplo, Michigan es conocida por la industria automotriz. Por ejemplo, Georgia, hay ciertas ciudades en el estado de Georgia. Una es Athens, está conocida por la fabricación, muchas empresas de fabricación de textiles, alfombras se encuentran en esa ciudad y se han ubicado en otras ciudades. Otras ciudades se caracterizan, por ejemplo, pueblos, se caracterizan por tener empresas de fabricación armamentística o empresas que fabrican, por ejemplo, manufacturan motores, maquinarias, aviones, ¿no? Donde se encuentra Boeing y estas cosas, ¿no? Hay muchas ciudades, pequeñas ciudades, que se desarrollan en torno a una industria determinada y esas industrias adquieren un poder casi monopsónico. Con tierra y capital se debe distinguir, ¿no? Si hablamos de los otros factores de producción, aquí hay que hacer una pequeña distinción. Por ejemplo, si hablamos de la tierra o lo que es la adquisición de maquinaria y equipo, hay que distinguir entre lo que es el precio de compra y el precio de alquiler. En el mercado de trabajo estamos asumiendo que la empresa alquila la mano de obra que preste el trabajador. Es decir, yo le pago al trabajador por usar su mano de obra por un periodo de tiempo determinado. Tantas horas al día por un periodo de tiempo de una semana, un mes, etc. Ese trabajador no es mío, yo no compro el trabajador, ¿no? Usted no compra un ser humano. En el análisis de los insumos de tierra y capital hay que tener en cuenta eso, que cuando se hace este insumo, para hacerlo un símil con el caso del insumo del factor trabajo, debemos asumir que tanto la tierra como el capital se alquilan, ¿no? Entonces hablaríamos de lo que es el precio de renta, lo cual es distinto del precio de compra, ¿no? El precio de compra es el precio que se paga por poseer el factor, pero el precio de alquiler es el precio que se paga por utilizar el factor por un periodo de tiempo determinado, ¿no? Entonces el salario es el precio de alquiler del trabajo. La renta, el alquiler es el precio que se paga por tener el terreno. Y así, en el caso del capital, uno puede asumir que hay accionistas que aportan capital, dinero para maquinaria y equipo en una empresa. Y bueno, a esos accionistas se les paga una rentabilidad por ese capital, se les da un rendimiento, un porcentaje de los beneficios a final de año de la empresa por el aporte que ellos hacen. Lo mismo ocurriría si la empresa, por ejemplo, adquiere el capital de un banco, toma banco para adquirir bienes y servicios o maquinarias para producir y debe de pagar una tasa de interés. Eso sería como el precio
por rentar ese capital, utilizar ese capital. Entonces, hay que distinguir entre esta parte, ¿no? Entonces, en el mercado de la tierra, las empresas aumentan la cantidad de tierra a alquilar hasta el punto en que el valor del producto marginal de la tierra sea igual al precio de alquiler. Y vamos a tener un resultado más o menos similar si operamos bajo ese supuesto, ¿no? Y el precio de alquiler del suelo se ajusta para equilibrar la oferta y la demanda que se tiene por tierra, ¿no? Y en el mercado de capital, las empresas van a aumentar la cantidad de capital a alquilar hasta que el valor del producto marginal de cada maquinaria, equipo, de cada capital sea igual a la renta. Y así vamos a tener lo que es una oferta y demanda de capital, ¿no? Entonces, comprar una unidad de capital o terreno genera un flujo de ingresos por alquiler y los ingresos por alquiler en cualquier periodo son igual al valor del producto marginal, ¿no? Entonces, el precio de compra o de equilibrio depende tanto del valor de su valor del producto marginal. Esta distinción también es importante hacerla porque la determinación de los valores de alquiler, de yo arrendar por utilizarlo para explotarlo, va a depender del producto marginal, de qué tan productivo es ese factor o insumo, ya sea tierra o ya sea capital. Ahora, la determinación del valor de compra puede estar afectada por otro y puede corresponder a otro análisis, otro distinto, que determine el valor al cual yo compro para mí un terreno. Ya eso puede estar determinado por otros factores. Aquí, desde el punto de vista, estamos asumiendo que rentamos los factores de producción. Entonces, bien. Conclusiones. Esta teoría de análisis de los factores de producción se encierra o se enmarca de lo que se conoce como la teoría neoclásica de la distribución del ingreso, ¿no? Que es una de las teorías más predominantes dentro del análisis microeconómico. Esta teoría desarrollada, y es la teoría en la cual se fundamenta, ¿no? Este tema que hemos trabajado. Los precios de los factores están determinados por la oferta y la demanda y cada factor se le paga lo que es el valor de su producto marginal. Y es utilizada por la mayor cantidad de economistas para tratar de entender temas, cómo se produce el ingreso y cómo se distribuye el ingreso. ¿Por qué? Porque el ingreso, al final de cuentas, se produce un bien o servicio. Cuando se produce ese bien o servicio, se coloca en el mercado y produce el ingreso. Ese ingreso se va a distribuir. Hay una parte que va a ir a los trabajadores, que va a ir en forma de salarios. Pero también hay una parte que va a ir a los dueños de la tierra o terratenientes, ¿no? Que prestaron la tierra, que se utiliza en el proceso productivo, y hay una parte que va a ir a los dueños del capital, las personas que pusieron capital para establecer la empresa, comprar maquinaria, equipos, etc. Esto también nos va a ayudar en discusiones sobre cómo se distribuye, entender las discusiones sobre cómo se distribuye el ingreso dentro de la sociedad. Entonces, bien, última cuestión. A menos que fueran compensados por otros, muchos trabajadores estadounidenses poco calificados estarían sustancialmente peor si a un mayor número de trabajadores extranjeros poco calificados también se les permitiera legalmente ingresar a Estados Unidos cada año. Aquí el 60% de los economistas está de acuerdo, un 30% dice ser incierto sobre esto, ¿no? Aquí tenemos, bueno, sí, tenemos que... Lo que hemos visto es una entrada, y de ahí que vengan las disputas sobre si se permite o no entradas masivas de inmigrantes dentro de una sociedad, el efecto que puede tener. Si esta mano de obra no es cualificada, va a afectar a los trabajadores de pequeños y más bajos ingresos, ¿no? Es una posición que comparten muchos economistas y mucha de esta discusión, aunque a veces se quiere enmarcar aspectos sociales sobre que se quiere, no se quiere la inmigración por temas raciales, temas discriminativos, etcétera. Que esa discusión no solamente la tenemos aquí en el caso de la República Dominicana, porque compartimos la isla con Haití, también es una discusión que de forma similar se tiene en los Estados Unidos, por ejemplo, cuando se observa la inmigración desde países latinoamericanos, especialmente México, hacia los Estados Unidos. Siempre se quieren marcar otros factores que son los determinantes de la divergencia en esta discusión o las diferencias de opiniones. Pero muchas veces los factores que hay detrás de esto son económicos. Es decir, las personas que están en contra entienden que pueden afectar negativamente, especialmente el caso de trabajadores, sobre todo si son los trabajadores menos calificados de una nación, que son los menos aventajados. Personas que están a favor podrán entender que quizás el aporte de estos trabajadores es mucho mayor que la pérdida que pueden causar. Pero a veces se saca la discusión de los aspectos objetivos y se van a otros aspectos que tienden
a despertar otros sentimientos más fuertes, ¿no? Y se concentran en discusiones sociales, políticas, etc. Entonces, bien, con esto creo que terminamos esta parte de la sesión. Muchas gracias.